Soy el doctor Eduardo Doval, soy médico endocrinólogo de aquí de Clivi. El día de hoy vamos a tratar un tema pues que no se trata precisamente mucho en la consulta, sin embargo pues es bastante importante y es la cirugía bariátrica. Por ahí escuché pues que no entendían muy bien el concepto, entonces pues vamos a definir el concepto y primero pues vamos a sentar algunas bases y antecedentes. Primero que nada, pues es importante recalcar el tema de la obesidad. ¿Por qué el tema de la obesidad? Porque realmente pues también es una enfermedad crónica multifactorial y también que tiene que ver con las conductas que nosotros tenemos. Y justamente si nos fuéramos a la definición de diabetes, pues comparten de hecho, por ejemplo, este mismo punto. Ambas son enfermedades crónicas y son multifactoriales. Entonces, desde ahí incluso se van siendo semejantes. Y bueno, aquí en el tema de la obesidad realmente es por un incremento en algo que se llama masa grasa, sobre todo la masa grasa que se acumula alrededor de nuestras vísceras, de nuestros órganos. Y eso es importante porque al final va a haber un problema hormonal y un problema metabólico. Justamente el resto de las enfermedades metabólicas como son la hipertensión, la diabetes, el problema de colesterol, por lo tanto pues es muy importante también el tema de la obesidad. Para definir la obesidad tenemos varios conceptos, sin embargo, el que más tenemos o el que más realizamos a cabo es la toma o la medición del índice de masa corporal, que viene siendo una relación entre el peso y la talla. Entre más alto, pues obviamente tenemos más grado de sobrepeso o de obesidad. Y arriba de 30 podemos definir este índice de masa corporal como obesidad. Entre 25 y 30 es sobrepeso. Y arriba de 30 se van clasificando en algunas clases de obesidad. Son tres, de 30 a 35 es la 1, 36 a 40 es la 2 y arriba de 40 es la 3. Sin embargo, también podemos tener otros conceptos como el hecho de la medición de la cintura a nivel abdominal, en donde también podemos definir obesidad. De hecho, un hombre aquí en México con una cintura arriba de 90 centímetros, una mujer arriba de 80, tienen el concepto de pacientes que viven con obesidad. Y justamente pues lo que le platicaba, ¿no? Aquí la relación que existe propiamente entre obesidad y diabetes es que esta obesidad, aquí vemos pues el tejido adiposo propiamente, en un principio realmente no tiene ningún problema, sin embargo cuando se va acumulando aquí, se va haciendo cada vez más grande, más fibrótico, como que va perdiendo la elasticidad y es cuando se va acumulando más sobre los tejidos. La parte más importante es cuando llega a juntarse alrededor del hígado, donde hay un aumento. Esta grasita lo que hace es provocar un aumento en la glucosa, por ende un descontrol glucémico, y no solo eso, sino que esa misma grasa es inflamatoria y por lo tanto puede desarrollar algunas otras enfermedades, como es el hecho del hígado graso, como es el hecho de la presión alta. Entonces, he ahí pues el punto importante y la relación que existe entre la obesidad y la diabetes. Ahora, el tratamiento, en algunas pláticas yo ya había hablado un poco acerca de esto. Ya habíamos hablado un poquito de los medicamentos, incluso de medicamentos que se utilizan tanto para diabetes como para pacientes que viven con obesidad. Evidentemente no podemos dejar de largo que al final de cuentas es muy importante la dieta y el ejercicio, que son los cambios en la conducta. Sin embargo, algo que hablamos muy pocas veces es el tema de la cirugía. Y esa es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es el único tratamiento actualmente un poquito más a fondo, un poquito más intenso, inclusive un poquito más eficaz para el tratamiento de la obesidad y por ende del resto de las enfermedades metabólicas. Realmente a una manera muy general, hablando de la cirugía bariátrica, como les comentaba, pues es el tratamiento actualmente más efectivo para ciertos grados de obesidad. Es el único que llega a tener una mejoría e inclusive una remisión de varias comorbilidades. Más adelante vamos a ver el porcentaje de pacientes que llegan a remitir ciertas enfermedades, incluidas la diabetes, incluida el hígado graso. Obviamente, como hablamos, es una enfermedad crónica la obesidad, y la diabetes crónica significa a largo plazo, es decir, no meses, sino años. Por lo tanto, se requiere un tratamiento que igualmente equipare ese largo plazo, y actualmente la cirugía es de los pocos tratamientos que hay para ello.
obviamente también tiene una mejoría en la calidad de vida del paciente, un aumento en la supervivencia del paciente, porque realmente el paciente que vive con obesidad tiene un grado muy alto de enfermedad cardiovascular, es decir, de infartos y de cáncer, que son las dos causas principales de mortalidad en el paciente que vive con obesidad. Y realmente, como también lo vamos a ver más adelante, la mortalidad que tiene este tipo de cirugía realmente es muy baja en comparación inclusive de otras cirugías electivas. Hablando un poquito del tema de la historia de la cirugía bariátrica, pues realmente no es nada nuevo. De hecho, desde 1960 se empezó a realizar la cirugía bariátrica. El creador de ella fue este doctor, el doctor Edward Mason. Él fue el primero que empezó a hacer el bypass gástrico. Ahorita vamos a ver un poquito más qué es este procedimiento. Y bueno, ha ido cambiando bastante. El bypass gástrico es el que a través del tiempo es el procedimiento más realizado desde los años 60. Sin embargo, en los últimos años, un nuevo procedimiento llamado manga gástrica le ha tomado un poquito más ahí, ha sido pues una cirugía un poquito más sencilla, un poquito más, no tan eficaz, pero sí más sencilla, y eso lo hace pues más de mayor elección en los pacientes. Algo que revolucionó mucho es un concepto que se llama laparoscopía. La laparoscopía es el procedimiento o algún procedimiento quirúrgico en donde no hay una apertura como tal del paciente, o sea, no abren al paciente literalmente, sino que le insertan ciertas camaritas y a través de esas camaritas se realiza la cirugía. Entonces, este concepto de la laparoscopía, cuando se introdujo en el tema de la cirugía bariátrica, pues realmente también hizo un boom muy importante porque la recuperación del paciente pues era mucho más sencilla, pasaba muy pocos días en el hospital, tenía menos complicaciones y actualmente pues básicamente todas las cirugías bariátricas que se realizan pues son por abordaje laparoscópico, es decir, por unas camaritas. En cuanto a la epidemiología, ¿cuánto se realiza esta cirugía realmente en el mundo? Pues de todos los pacientes que viven con obesidad, al menos en Estados Unidos, que son bastantitos, solamente el 1%, inclusive menos del 1% de estos pacientes que puedan ser elegibles para cirugía, se realiza una cirugía. Hasta el 2014, son menos de 200,000 pacientes tenían un procedimiento quirúrgico en cuanto a cirugía bariátrica. Y como les comentaba, el bypass y la manga gástrica, que ahorita les voy a platicar un poquito más de eso, son los procedimientos que más se realizan a nivel mundial, por lo menos igualmente hasta el 2013. 500,000 cirugías, cerca de 500,000 cirugías son las que se realizan con este procedimiento. Entonces, realmente, si ponemos ahí en el contexto, son pues realmente cirugías que se realizan muy poquito. Entonces, no se está realizando porque a lo mejor no se promocionan tanto, por a lo mejor el temor del paciente, inclusive el desconocimiento de este tipo de cirugías, por lo cual es importante. Ahora, ¿qué pacientes son elegibles para esta cirugía bariátrica? Como les comentaba, son pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado, es decir, la relación que existe entre el peso y la talla. Cuando hacemos esta medición, los pacientes que tienen un grado de obesidad 2 son los pacientes que pueden realizarse cirugía, o bien pacientes con grado 3, y aquí pacientes con grado de obesidad 2 con alguna comorbilidad asociada con obesidad. ¿Cuáles son las comorbilidades o las enfermedades que se asocian con obesidad? Pues son la diabetes, hipertensión, problemas de colesterol o triglicéridos, el hecho de que ronquemos mucho en la noche o que hagamos pausas, que es la apnea obstructiva del sueño, el propio hecho que también esta apnea nos lastime ya el corazoncito, que se llama síndrome de hipoventilación, hígado graso, reflujo, asma, las varices, que muchas personas también cuentan con ella y no es algo que tomar mucho en cuenta, la incontinencia urinaria, que también puede provocar la misma obesidad, entre algunas otras alteraciones. Por ello, pues son varias comorbilidades las que se asocian con obesidad. Y también hay un concepto muy importante que son en pacientes incluso con sobrepeso o un grado de obesidad 1, que es un grado bajo de obesidad, pero que tienen nada más inclusive diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, y en este caso esta cirugía se llama cirugía metabólica. Entonces, si ponemos, por ejemplo, en el contexto de nuestro país, el 70% de los mexicanos tenemos o vivimos con sobrepeso, el 35% aproximadamente vivimos con obesidad. Entonces, es un porcentaje muy alto y seguramente muchos pacientes son candidatos a cirugía bariátrica.
Ahora, ¿cuáles son los procedimientos propios de la cirugía bariátrica? Los que están aceptados de manera a largo plazo son 4 nada más. Por ejemplo, hay muchas veces que nos ponemos, o que han escuchado a lo mejor el balón intragástrico, que es un proceso que es a corto o a mediano plazo y que no está tan aceptado. Pero los de los que voy a comentar son los que sí están regulados para largo plazo, es decir, cirugías que tienen estudios desde 1 hasta 20 años de seguimiento, por lo tanto conocemos la eficacia y la seguridad de estas cirugías. La primerita, las que le comentaban previamente, pues es el bypass gástrico, así se llama. Bypass quiere decir un puentecito, y realmente esta cirugía consiste en cortar básicamente el estómago, dejar un reservorio muy chiquito, es decir, un globito nada más del estómago. Ese estómago se va a conectar con el intestino de aquí, ajá, lo van a puentear hasta acá, y este remanente del estómago no lo van a quitar, lo van a dejar ahí para que siga produciendo los ácidos que produce normalmente nuestro estómago, y va a permitir que a la hora de unirse aquí en este puentecito vaya degradando lo poquito que ustedes llegan a consumir. Es decir, comen muy poquito y absorben muy poquito. Por eso es una cirugía que es un poquito más agresiva, pero que también es mucho más eficaz. El punto de esto, pues, es la mecánica, que comamos muy poquito y que eso poquito que comamos, entonces no lo absorbemos bien. Por lo tanto, hay algunas desventajas que son importantes. Las principales es que tenemos mucho riesgo de vivir con deficiencias de muchos micronutrientes, es decir, de vitaminas y de minerales, y es una cirugía que tiende a tener un poquito más de días de estancia intrahospitalaria, es decir, nos quedamos un poquito más de tiempo en el hospital, alrededor de unos 10, 15 días. Sin embargo, cuando ven el seguimiento por lo menos a 1 año, existe una reducción casi del 70% del exceso del peso. Entonces, como pueden ver, pues es una cirugía bastante, bastante eficaz. La segunda de ellas es la manga gástrica, que actualmente es la que más se realiza en el mundo. Y esta, bueno, es un poquito más sencilla, entre comillas. Lo único que se hace es remover, pues prácticamente la mitad del estómago. Dejan un estómago tubular, así lo llaman, es decir, por aquí pasa el alimento. Quitan esta mitad de estómago y entonces nada más vamos a tener una disminución en la cantidad de alimentos que van pasando. A veces, muchas veces los pacientes que viven con obesidad pueden llegar a consumir hasta 1 litro en cuanto a bolos de alimento. Con esta cortadita de estómago, nada más llegan a consumir 50 mililitros de bolo de alimento. Entonces es bastante restrictiva. Sin embargo, como no tiene la otra parte de la cirugía previa, entonces es un poquito menos agresiva. Tenemos menos problemas de absorción de algunos micronutrientes, y también tenemos pues bastante eficacia a la hora de la cirugía. Entonces, por eso se ha preferido en los últimos años, porque se ve una reducción pues similar, por ejemplo, a la cirugía pasada, entre el 50 al 70% de la reducción del peso, sin tantas complicaciones. Una de las cirugías que a lo mejor ya no está tan de moda porque tenía algunas desventajas, sobre todo en las complicaciones tempranas, es esta que se llama banda gástrica ajustable. Lo único que se hacía, bueno, es poner aquí una bandita de silicón alrededor del estómago, en la primera porción del estómago, y esta bandita se podía, ahí le metían agüita o le sacaban agüita para hacer más chiquito o más grande el estómago. Por esa razón, también era un tipo de cirugía restrictiva, es decir, limitaba la cantidad de alimentos que podían pasar en el paciente, pero tampoco mal absorbía, nada más limita la cantidad de alimentos. La desventaja que tiene esta cirugía, pues es que llega a tener una tasa muy alta de reintervención, es decir, tiene muchas complicaciones porque llega a haber obstrucciones, la bandita se puede deslizar, puede haber mucho más reflujo, y por eso ha ido disminuyéndose este procedimiento. Y por último, la otra cirugía que está también aceptada actualmente, sin embargo, esta solo se realiza en el 2% de todos los pacientes en los que se hace algún tipo de cirugía, se llama derivación biliopancreática con cruce duodenal. Eso quiere decir que es el mismo tipo de la primera cirugía, es decir, cortan un buen cacho de estómago, dejan aquí la mitad del estómago, pero el cruce va a ser hasta el final del intestino.
Por esa razón, se absorbe prácticamente nada de los alimentos y por lo tanto también es una cirugía de restricción, es decir, no deja pasar mucho alimento porque tenemos la mitad del estómago, pero también de mala absorción. ¿Por qué? Porque no va a dejar que pues pase casi nada, es decir, lo único que se absorbe va a estar hasta acá, hasta el final. Y por eso es la cirugía actualmente más efectiva para la baja de peso. Y es la cirugía que más remisión tiene de las enfermedades asociadas con la obesidad. Prácticamente el 90% de los pacientes que se realizan este tipo de cirugía remiten la diabetes, por ejemplo. Entonces, es muy eficaz, sin embargo, es muy complicada y es la que más complicaciones tiene por el tipo de cirugía que se realiza. Entonces, es la que menos se hace actualmente. Sin embargo, bueno, también viendo las ventajas y desventajas, no deja de ser una muy buena opción en ciertos pacientes. Ahora, las 4 cirugías que les presenté tienen cierta regulación en el apetito. Cuando nosotros comemos, se desencadena una relación que va desde el cerebro hasta la parte del eje intestinal, es decir, en el estómago, en el páncreas, en su intestino, incluso en la grasita que los acompaña. Cuando nosotros tenemos hambre, aventamos algunas sustancias. Después de que comemos, el estómago manda otras sustancias arriba que nos dan la saciedad. Entonces, esta cirugía bariátrica, cualquiera de los 4 procedimientos, de lo que se encarga es de regular y de prender las zonas que tiene el cerebro que nos permiten comer menos, que nos dan más saciedad y nos dan elecciones de alimentos. Propiamente, por ejemplo, cuando actúa a nivel del, ya propiamente en la cabecita, en la frente, pero un poquito más hacia adentro, obviamente, nos permite tener mayor o mejores decisiones a la hora de elegir alimentos, inclusive cambia el gusto de los alimentos que tenemos. También nos permite tener un tipo de recompensa diferente con los alimentos, es decir, si antes nos gustaba el dulce, nos cambia ese estímulo por el dulce. Incluso hay estudios en pacientes que previamente les daban helado, posterior a la cirugía ya no les gustaba el helado. Y también nos aumenta la motivación y el gusto por los alimentos que antes no nos gustaban. Entonces, la cirugía no solamente es el tema restrictivo, el tema de que no me deja absorber alimentos, sino que las hormonas que libera son capaces de llegar hasta el cerebro para provocarnos cambios en las decisiones y mayor saciedad. La otra cuestión que es muy importante es que por este mismo cambio también existe un cambio obviamente hormonal. A la hora de quitar el estómago, como les comenté en las cirugías previas, se va esta hormona que es muy importante en la regulación del apetito que se llama grelina. Esta grelina es la que nos hace comer. A la hora de que quitan el estómago, se ha visto que esta grelina disminuye mucho. Y estos 2 hormonas llamados péptido relacionado con glucagón y neuropéptido Y son hormonas que nos dan saciedad. Entonces, a la hora de estudiar a estos pacientes post cirugía, hacerles estudios en la sangre y medirles estas hormonas, se ve un aumento de las hormonas que dan saciedad y una disminución de las hormonas que nos dan hambre. Entonces, así de importante es la cirugía. Y por último, se han visto cambios inclusive en los microbios, en los bichitos que nosotros tenemos en el intestino. Esos bichitos que tenemos en el intestino son tan importantes que incluso nos dan y nos mandan las mismas señales al cerebro. En pacientes que viven con sobrepeso, que viven con obesidad, hay distintos bichitos, distintos microbios, y en pacientes sin esta enfermedad hay otros tantos. Entonces, inclusive a nivel intestinal, a la hora de medir estos microbios, se ha visto que cambian los buenos por los malos, por así decirlos. Entonces, la cirugía no solamente es el hecho de que no me deja comer más, sino que está bien comprobado que tiene liberación en intestino, liberación en cerebro y liberación en todo el cuerpo de hormonas que nos permiten dejar de comer. Ahora, propiamente en el tema de la eficacia que tienen estas cirugías, pues realmente es una maravilla, por eso les comentaba que es el tratamiento más eficaz actualmente para los pacientes que viven con obesidad. Prácticamente resuelve todo.
tienen una calidad, una mejoría en la calidad de vida hasta el 95%, disminuyen el riesgo de muerte hasta el 40% al menos a 10 años, y por ejemplo en temas de algunas enfermedades como la diabetes tipo 2, entre el 70 al 90% dependiendo de la cirugía, remiten, desaparece la diabetes. Otros muy importantes, por ejemplo, el hígado graso, inclusive ya en estados de cirrosis, o sea, ya cuando el intestino, cuando el hígado deja de servir, llega a revertir. Hay hasta un 20% de pacientes que llegan a revertir este problema. Problemas de colesterol y triglicéridos hasta un 65%. Inclusive la depresión, que está altamente asociado con problemas de obesidad, la mitad de los pacientes llegan a remitir esa depresión. Entonces, realmente la cirugía bariátrica es mucho más allá y es algo que en teoría pues debería de promoverse un poquito más en el contexto hospitalario. Esta gráfica, bueno, se las voy a explicar rápidamente. Hay algunos estudios que desde que se empezaron a hacer las cirugías ya laparoscópicas por el año 90, se han dado seguimientos, los más grandes o los más a largo plazo son a 20 años. Algo aquí que tienen que notar que es importante es que, bueno, esta rayita como moradita son los pacientes que no se han operado y estas son las que le hicieron la banda gástrica, le quitaron un cachito de estómago y las que le hicieron el famoso bypass. Los que tienen cirugía, el efecto de la cirugía, que es algo muy importante que se tiene que saber, es que el efecto máximo es hasta los 2 años. Es decir, todos estos cambios duran 2 años. De 2 años en adelante, la historia natural de la enfermedad y la cirugía es que haya una reganancia. Y depende del paciente, pues cuánta reganancia se va a tener. Pero al menos a 20 años, por ejemplo, los pacientes que se realizan bypass pierden el 25% del peso con el que empezaron 20 años previos. La manga 20% y la banda 15%. Entonces, aún así, a 20 años llegan a tener una buena pérdida de peso estos pacientes. Lo segundo es una reducción en la mortalidad, es decir, los pacientes que tenían enfermedades cardiometabólicas, es decir, que tuvieron o que tienen riesgo de infarto y también inclusive de cáncer, se vio en un seguimiento igualmente a 15 años que los que no se operaron hubieron 129 muertes. Los que sí se operaron redujeron en 30 muertes y esto fue una reducción del 25% haciendo conteos de los pacientes que se hicieron cirugía. Entonces también está relacionado con la reducción de la mortalidad de los pacientes que viven con obesidad y algo que nos importa mucho es que después de que se hizo la cirugía se dio un seguimiento a 2 años y a 10 años. Hubo una remisión del 70% de pacientes que viven con diabetes, es decir, la diabetes desapareció en el 70% de esos pacientes que hicieron cirugía, pero ya el conteo de 10 años, pues muchos volvieron a tener esa diabetes y redujo la capacidad al 30%, 30-40%. Entonces, sí es muy buena a corto plazo, pero depende mucho del tipo de paciente para que no pueda haber, o más bien para que esa remisión persista y tampoco coexista la incidencia de diabetes. Incidencia significa la aparición de una enfermedad. Es decir, que al principio los pacientes que tenían prediabetes solamente el 16% de esos pacientes llegaron a tener diabetes después de la cirugía, pero ya después de 10 años, el 62% libraron la enfermedad, el 48% tuvieron diabetes. Es decir, también la puede llegar a retrasar, pero depende mucho del paciente. Y finalmente, pues también hay una reducción en infarto fulminante del 44% e infarto total en el 17%. Es decir, la cirugía remite la diabetes, mejora el riesgo de mortalidad y de infartos. E inclusive en pacientes que viven con diabetes tipo 1, que es una diabetes en la cual de plano el páncreas no sirve, no saca insulina, pues también se vio una mejoría. Claro que eran pacientes también que después de ciertos años también empezaron a vivir con obesidad. Sin embargo, inclusive con la cirugía se vio que existe una disminución en la hemoglobina glucosilada, en el requerimiento de insulina, y esos pacientes tampoco tuvieron o desarrollaron alguna emergencia con la glucosa alta. También en pacientes con diabetes tipo 1, llega a servir bastante. Ahora, ¿cuál es la seguridad de la cirugía? Pues realmente desde 1990 era muy bajita, solo el 1% de riesgo de mortalidad. Actualmente es del 0.1 al 0.3%, realmente es muy, muy, muy poco.
el riesgo que existe cuando se hace la cirugía. Obviamente depende de dónde se realice y de preferencia pues se tiene que hacer con un equipo multidisciplinario que incluya cirujanos, internistas, endocrinólogos, nutriólogos, para que tenga éxito la cirugía, pero realmente la mortalidad es muy baja y la sobrevida es muy buena. Las complicaciones se pueden dividir en tempranas y tardías, antes del mes, después del mes, o bien en complicaciones menores y mayores. Realmente es muy poco también. Sobre todo son las complicaciones tempranas que tienen que ver en el ambiente, en el hospital, y es cuando el paciente se llega a quedar un poquito más por temas ya más propios de la cirugía, pero igualmente más o menos es del 15 al 20% de riesgo de estas complicaciones, y la mayoría pues las más importantes, bueno, ya sea el reflujo, las ulceritas, de repente hay que se haga un poquito más chiquito el espacio del estómago, pero realmente son muy poquitas las complicaciones. Y finalmente, pues bueno, lo más importante es que las complicaciones a nivel general, la mortalidad es muy poca, la mayoría son infecciones, sobre todo nada más de herida, y la mayoría son no fatales, sobre todo en deficiencias nutricionales. Es decir, como hay muy poca absorción, tenemos que darle al paciente vitaminas suficientes para que no tenga una deficiencia y puede llegar inclusive a ser a tener riesgo de mortalidad dependiendo del grado y de la deficiencia. Como conclusión, pues la verdad es que es un tema muy poco tratado, sin embargo es un tema muy interesante. Tiene muchísimos cambios la cirugía. Actualmente sigue siendo el único tratamiento eficaz para la obesidad. Las tasas de mortalidad y las complicaciones son demasiado bajas y la disminución del peso y la remisión de las comorbilidades es muy alta. Sin embargo, bueno, cuando se dan los seguimientos ya 10, 15, 20 años, pues hay una reganancia importante en el peso de los pacientes, mucha deficiencia de micronutrientes, por eso siempre tiene que tener un equipo atrás del paciente que monitoree a largo plazo la cirugía. Y lo más importante es que sin dieta y sin ejercicio, que son los cambios que se requieren en cualquier enfermedad crónica, realmente pues tampoco es la tasa de éxito tan importante. Lo primordial y lo más importante siempre va a ser los cambios conductuales que realice el paciente.